Bien, estamos estudiando los Salmos y estamos en la lección número 2. Enséñanos a orar. Supongamos que te transportas en el tiempo a la iglesia de Colosenses y vas a asistir a un culto en el que va a hablar justamente el apóstol Pablo. Y antes de ese servicio de adoración, hubo un servicio de cantos, un servicio de alabanzas. ¿Qué himnario de canciones? ¿Qué himnario crees tú que ellos utilizarían para esas alabanzas? No tenemos que adivinar, la Biblia nos dice claramente qué es lo que utilizaron. Vamos al libro de Colosenses y vamos a leer lo que nos dice justamente aquí. Colosenses capítulo 3, verso 16, nos dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Qué interesante, ¿verdad? Podríamos imaginarnos a los antiguos cristianos del siglo I cantando salmos. A ver, me imagino oír cantar: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Casi puedo oírlos cantar el Salmo 32. Bendito sea el hombre cuyo pecado ha sido perdonado, cuya iniquidad está cubierta. ¡Wow! Puedes imaginarte cantar o escucharles cantar a ellos el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y caerán 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Canciones sobre Dios, hablando de Dios como nuestro refugio, hablando de Dios como nuestra fuerza, hablando de Dios como nuestro defensor. De hecho, el apóstol Santiago habla también de cantar los salmos en la adoración. Vamos a ver, miren lo que dice aquí Santiago, capítulo 5 y el verso 13. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Así que casi puedes imaginarte ir a la iglesia y oír esas voces alegres, estos primeros cristianos cantando los salmos. Ahora, ora los salmos. ¿Qué quiere decir ora los salmos? Qué interesante. O sea, cuando tú estés leyendo los salmos, que ellos te puedan llevar a orar. Qué importante es eso, ¿no es cierto? Los salmos han ayudado a muchos creyentes a establecer una vida de oración regular y una oración satisfactoria. ¿Y cómo se hace? Bueno, nuestra lección nos sugiere algo que creo que trae un buen punto. Y aquí yo quiero que nosotros vayamos a nuestra lección y vamos a empezar, tú que estás siguiéndome con tu lección, y vamos a empezar con el día domingo, ¿no? Ya que hicimos la introducción. Y miren lo que nos dice aquí, iniciando el día domingo. Comenzando por el Salmo número 1. No lo hagas como si fuera, o sea, la lección nos recomienda que empecemos a leer los salmos desde el Salmo número 1, pero no lo hagas como si fuera una lectura o una tarea de lectura rápida. Pero cada día lee un salmo. Personalmente, te cuento que este año me ha emocionado mucho este tema de los salmos. Y me he propuesto leer 5 salmos cada día. Y es un hermoso reto realmente. Pero yo sé que cuando llegue a Salmo 119, que tiene 176 versículos, claro que no voy a leer 5 salmos ese día, ¿verdad? Probablemente termine leyendo un salmo. Y hay algo muy importante. La lección de esta semana nos recomienda que mientras leemos los salmos, al leerlos, ora mientras leas. A medida que te sientas impresionado y que el Señor te impresione o el Espíritu Santo te impresione en tus pensamientos, dile tus palabras a Dios. Cuando te sientas movido por el Espíritu Santo a alabar a Dios, alábalo. Cuando te sientas movido por el Espíritu Santo a tener una petición, hazle esa petición a Dios. Hazle esa petición que tienes en tu corazón. Mira, si te sientes movido por el Espíritu a pedir a Dios que te ayude a superar la ansiedad
o ese miedo, hazlo. Lee el Salmo y léelo haciendo reflexiones sencillas. Medita en ese Salmo que estás leyendo. Pregúntale, ¿qué situación estaba pasando David justamente en ese momento cuando lo escribió? O por lo que estaba pasando el salmista que escribió justamente ese Salmo. Ponte en su lugar. A ver, ¿qué situación estaba pasando David o Salomón? ¿Qué estaban pasando cuando ellos escribieron este salmo? Medita en eso. A veces vas a encontrar un salmo que realmente no te va a llamar mucho la atención, digámoslo así. Quizás no tenga nada que ver con tu situación, pero créeme que otras veces vas a leer un salmo y vas a decir, wow, esto es exactamente lo que yo necesitaba este día. Pero escúchame, enfócate a usar los salmos en tus oraciones. Importante, ¿verdad? Sigamos. Me gusta lo que dice la lección. Y seguimos en el día domingo. Y acá en el segundo párrafo, quiero que leamos, miren lo que dice acá. En el segundo párrafo, me gusta lo que dice realmente el día domingo. Vamos a leerlo todos juntos. En primer lugar, leemos el Salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el Salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de la oración. Piensa en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el Salmo a articular tu experiencia. Te sorprenderá la frecuencia con la que te sentirás identificado con lo que lees. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Haz que los salmos sean personales para ti. Veamos un poco más en la lección de esta semana y vamos a algunos de los salmos y cómo realmente nos hablan. La lección del día lunes, titulada Confianza en tiempos difíciles. ¡Wow! Y esta lección de este día se centra especialmente en el Salmo 44. Así que vámonos al Salmo 44 y vamos a echarle un vistazo a la luz de la experiencia devocional. Vamos a empezar leyendo el Salmo 44 en el verso número 1 y 2. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado de la obra que hiciste en sus días en tiempos antiguos. Con tu mano echaste a las naciones para plantarlos a ellos. Abatiste a los pueblos y los arrojaste. Wow. Ahora mientras yo leo, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando, Dios, cuando Israel se enfrentó a grandes retos y dificultades, Señor, tú estabas allí. Estabas allí para expulsar a sus enemigos. Señor, me estoy enfrentando a una dificultad hoy. Me enfrento a algunos retos. Tú también puedes obrar poderosamente en mi vida, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Amén. Sigamos leyendo, miren. Qué hermosa aplicación, ¿verdad? Vamos a leer el verso 4 al verso 8. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda liberación a Jacob. Por medio de ti embestiremos a nuestros enemigos. En tu nombre pisotearemos a los que se nos oponen. No confiaré en mi arco, ni mi espada me librará, pues tú nos libras de nuestros enemigos y tú avergüenzas a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y alabaremos su nombre para siempre. Así que mientras que leo este salmo me digo a mí mismo, Señor, no importa qué fuerzas vengan o qué fuerzas vengan a atacarme hoy. No importa qué poderes malignos realmente intenten impactar mi vida hoy. Dios es tu amparo. Dios es tu fortaleza. Dios en ti hoy voy a alegrarme todo el día. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Y este salmo concluye en el verso 26. Mira lo que dice. Levántate, socórrenos y redímenos por tu misericordia. ¡Wow! Así que en la lección del lunes encontramos un salmo que es un salmo de confianza en tiempos difíciles. Dios es nuestro vindicador. Dios es nuestro libertador. Dios es nuestro protector
y Dios es a quien alabamos. Amén. Podemos ver el último párrafo de esta lección del día lunes y vemos aquí algo muy hermoso. Vamos a ver, miren aquí, nuevamente vayamos a nuestra lección. En este último párrafo, quiero que leamos esta sección que he marcado. Sin embargo, fíjate en la manera en que comienza Salmo 44. El escritor habla de cómo en el pasado Dios había hecho grandes cosas para su pueblo. De ahí que el autor exprese su confianza en Dios y no en mi arco. A pesar de ello, el pueblo de Dios sigue sufriendo. La lista de ayes y lamentos es larga y dolorosa. No obstante, incluso en medio de todo esto, el salmista clama a Dios para que los libre. Redímenos a causa de tu constante amor. Es decir, incluso en medio de los problemas, conoce la realidad de Dios y su amor. Quiero que mantengas esto en mente. En los Salmos no encontramos la idea de que si somos fieles a Dios, vamos a estar siempre sanos, o siempre vamos a ser ricos, o siempre vamos a hacer las cosas, o siempre nos va a ir bien. No encontramos eso en las alabanzas de los Salmos. Lo que encontramos en los Salmos es algo muy importante, de que habrá altibajos, ¿no es cierto? A veces estarás en la cima, ¿no es cierto? En la cima de la montaña, a veces vamos a caminar por el valle de la desesperación. A veces en los Salmos vamos a encontrar júbilos y alegrías, ¿no es cierto? Y a veces nos enfrentaremos al desánimo. A veces tendremos grandes victorias que ver en los Salmos. A veces veremos derrotas. Pero sea lo que sea, miren, quiero decirte algo. No importa por lo que tú estés pasando, realmente no cambia el hecho de que Dios está allí al lado tuyo, de que tú tienes a un Dios de amor. Él cuida de nosotros, Él es nuestro soberano y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Bueno, aquí tenemos, el martes nos habla de un salmo de desesperación. Nos invita a leer el Salmo 22. Ahora en el Salmo 22, estas son las palabras que Cristo realmente pronunció en la cruz del Calvario. Y yo estoy seguro que al leerlo inmediatamente lo vas a reconocer. Es un salmo de sufrimiento, es un salmo también de alabanza. Vamos al Salmo capítulo 22 y el verso 1. Salmos 22. Empezaremos leyendo Salmos capítulo 22, verso 1. Y nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¡Wow! Miren, Jesús realmente mencionó este salmo porque Jesús estudiaba los salmos y los estudió desde niño. Él realmente sintió al leer este Salmo 22, realmente que el salmista estaba hablando de la experiencia que él pasaría. Y él lo recordó en la cruz. Qué importante realmente. Cristo está aquí en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, el peso del pecado del mundo era tan grande sobre él. La condenación del pecado era tan grande, la culpa del pecado de todos los seres humanos que vivían o que habían vivido, se abatía sobre Cristo. Y escúchame, y cuando las tinieblas lo envolvieron, no pudo verse a sí mismo atravesando las puertas de los portales de la tumba. No. Cristo pensó que podría separarse del Padre para siempre. Por eso grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron las mismas palabras del salmista aquí en el Salmo 22. Pero sigamos leyendo y vamos al verso 3 y 5. Vamos a leer. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron defraudados.
Así que David está diciendo, Dios, a veces me siento completamente abandonado, al igual que Jesús en la cruz. Pero Dios sigue allí y dijo, nuestros padres, es decir, los patriarcas, los profetas del Antiguo Testamento, ellos también confiaron y se les cumplió. Confiaron y no se avergonzaron, dice el salmista. Pero a medida que avanzas realmente en este salmo, vuelves a ver realmente las palabras de Cristo. Nuevamente podemos ver las palabras de Cristo. Y vamos al verso 14. Miren lo que nos dice acá. Leamos juntos el verso 14. Soy derramado como el agua. Todos mis huesos se han desarticulado. Mi corazón está como cera y se ha derretido en mí de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto. Qué interesante esto. Y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Los perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué dice? Me perforaron las manos y los pies. Aquí hay un salmo que 1000 años antes de Cristo, escúchame, este salmo se escribió más de 1000 años antes de Cristo, en los días de David. Y este salmo predice la crucifixión de Cristo. Dice, me traspasaron las manos y los pies. Ahora, en los tiempos de David, la crucifixión no existía. La crucifixión, recuerden, fue introducida por los romanos, era practicada realmente por los ejércitos romanos cuando atacaban y derrotaban a sus enemigos. De hecho, cuando Roma derrotó a Esparta, por ejemplo, se decía que había cruces a lo largo de todo el camino hacia Esparta. Cientos de cruces. Había hombres, soldados crucificados, los espartanos, ¿no es cierto?, que habían sido derrotados por los romanos. Así que en este salmo encontramos la predicción de un acontecimiento. Eso todavía no era realidad en tiempos de David. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero la pena capital en tiempos de David era la lapidación. Realmente te lapidaban con piedra. O era el ahorcamiento con un lazo desde un árbol. Pero aquí nosotros encontramos que David está prediciendo la crucifixión de Cristo. ¿Sabes? Cuando miras a Jesús, Jesús es más que un buen hombre. Es más que un filósofo ético, como lo llaman, o es más que un maestro religioso. Pero las profecías del Antiguo Testamento de que nacería en Belén, Micaías, por ejemplo, 5:2, el nacimiento de una virgen que está en Isaías en el capítulo 7, en el verso 14, traicionado por 30 piezas de plata, como nos dice Zacarías, crucificado, como nos dice David. Escúchame, todas estas profecías apuntan al hecho de que Jesús es el Hijo divino de Dios. Mira, dice aquí en el verso 16 al 18, vamos a leer todos juntos nuevamente. Vamos a leerlo. Los perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. De nuevo, un cumplimiento de la profecía de Mateo 27:35. Habla de ellos. Jugar con las prendas de Jesús. Jugar a los dados por las prendas de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a nuestra lección. Aquí el Salmo 22 es el salmo realmente de desesperación. Pero es un salmo que habla de Cristo y de las profecías de Cristo. Pero si nos fijamos en el Salmo 22, en el versículo 22, incluso en esa desesperación, lo que acabamos de leer, y en el verso 22, miren lo que nos dice allí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. David pasa en medio de la desesperación. Su desesperación es un microcosmos de lo que Cristo pasaría en el futuro en la cruz. Pero en medio de todo esto, David grita, David clama
que va a alabar a Dios. ¡Wow! ¿No dice allí? Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Así que habrá momentos en los que tengamos sentimientos muy parecidos a estos. Dios, ¿dónde estás en este momento? Dios me ha abandonado. Vamos a tener momentos en nuestras propias vidas cuando Dios está en silencio. Pero sin embargo, escúchame, sin embargo, podemos mirar los salmos y descubrir que el salmista pasó por experiencias muy, pero muy similares. Vamos nuevamente a nuestra lección. En el penúltimo párrafo aquí de la lección, podemos leer algo que resalté y dice, de este modo la oración de los salmos lleva a los fieles a nuevos horizontes espirituales. Los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en ese momento. Los adoradores son guiados a dejar en manos de Dios sus cargas de dolor, decepción, ira y a confiar en Él, sean cuales fueren sus circunstancias. En medio de sus circunstancias aprenden a confiar en Dios. Miren, así que busca en medio de los salmos ese movimiento, ese interactuar del Espíritu Santo contigo en tu corazón. Y eso nos lleva justamente a la lección del día miércoles. Esta lección, muy interesante, titulada De la desesperación a la esperanza. Lo encontramos en el Salmo, justamente en el Salmo 13. Esta idea de la desesperación a la esperanza. Y son solo 6 versos. ¿Qué les parece si repasamos estos 6 versículos? No es tan grande este capítulo 13, ¿no es cierto? Son 6 versículos y vamos a leerla juntos. Yo creo que vamos a disfrutar este Salmo 13. Leámoslo. Vamos a leer el Salmo 13 y vamos a leer el verso 1 y 2. El salmista dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma? Y todo el día angustia en mi corazón. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Así que David está diciendo, Dios, ¿dónde estás? David está preguntándose, Dios, parece que te has olvidado de mí. Dios, estoy lleno de lamentación, estoy lleno de desesperación. Miren, sigamos con el verso 3. Miren lo que nos dice. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David en su canto está diciendo aquí, mírame, oh Dios, estoy tan débil que voy a dormir al sueño de la muerte. Y acá en el verso 4 al 6, para terminar este salmo, nos dice, no sea que mi enemigo diga, lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalo, pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha colmado de bien. Esto sí que es pasar de la desesperación a la esperanza. Pasa de la tristeza a la alegría. Pasa de estar en el valle oscuro, literalmente, a estar en la cima de la montaña. Termina con este glorioso estribillo realmente, este salmo que dice, ¿no es cierto? Cantaré porque el Señor me ha colmado de bien. Amén, gloria a Dios. Regresemos nuevamente a nuestra lección. Y la encontramos constantemente, ese tipo de clamor, lo encontramos, ese clamor de David a lo largo de todos los salmos. Y vamos a leer aquí en el día miércoles estos párrafos tan impresionantes de la lección. El salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios, de modo que nuestro temor y ansiedad puedan dar paso gradualmente a la salvación de Dios y comencemos a experimentar el paso del lamento a la alabanza, de la desesperación a la esperanza. Al orar los salmos debemos buscar al Espíritu Santo para que nos capacite para actuar del modo que exige el salmo. Los salmos no solo transmiten información, son la palabra de Dios que transforma el carácter y las acciones de los creyentes. Por la gracia de Dios,
Las promesas de los salmos se manifiestan en la vida de los creyentes. Esto significa que permitimos que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios y nos una a Cristo, quien demostró perfectamente la voluntad de Dios y como Hijo de Dios encarnado también oró los salmos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y Jesús, por supuesto, también oraba con los salmos. Cuando leemos los salmos, leemos que Dios quiere restaurarnos a su imagen. Y eso justamente lo vemos en el siguiente día de la lección, ¿no es cierto? Leemos que Dios quiere rehacernos. Vamos a ver juntos aquí nuevamente. En la lección del día jueves dice, oh, restáuranos otra vez. Un buen ejemplo de esto está en el Salmo 60. Y vamos a leer del versículo 1, empezando el Salmo 60. Busquemos allí en nuestras Biblias el Salmo 60 y leamos, empezando del verso 1. Miren lo que nos dice allí. Oh Dios, tú nos has desechado, has roto nuestras defensas, te has airado, vuelve a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has agrietado, restaura sus fallas porque se desmorona. Has hecho ver duras cosas a tu pueblo. Nos has hecho beber vino de aturdimiento. Has dado bandera a los que te temen para que alcancen seguridad ante el arco. Es un salmo que habla realmente cómo Dios nos busca siempre. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Dios siempre quiere buscarnos, quiere restaurarnos. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a buscar. Él quiere restaurar en ti su imagen. Ahora, vamos a leer del versículo 11 al 12, que me parece muy interesante en este salmo. Miren lo que dice aquí. Danos socorro ante el enemigo, pues vana es la liberación que da el hombre. Con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. En otras palabras, aquí se muestra el resumen realmente de la restauración. ¿No es cierto? Vemos aquí que Dios está disgustado. Pero el Salmo no termina así. Vemos que Él nos va a restaurar. Él va a renovar su imagen dentro de nosotros. Su poder va a trabajar realmente en nuestras vidas y vamos a ser nosotros nuevamente valiosos y vamos a ocupar el lugar para el cual el Señor quiso que siempre nosotros estemos. Vamos a ver acá nuevamente nuestra lección. Y acá en la lección hay dos cosas importantes en los salmos que quiero realmente subrayar, ¿no es cierto? Y lo hemos marcado allí y para ir ya concluyendo nuestra lección. Vamos a leer aquí, para ir terminando, justamente en este día jueves, restaurándonos otra vez. Y miren esto que eso he marcado aquí. Dice, en primer lugar, pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana general y que le llega tanto a justos como a injustos. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles. Qué importante eso, ¿verdad? Este es un punto clave. Cuando atravesamos nosotros dificultades, cuando atravesamos retos, no es que nosotros realmente estamos fuera del mapa de Dios. No es que nos hayamos salido de la carretera y estamos extraviados. No, de ninguna manera. Es simplemente porque vivimos en un mundo malvado y pecador. Realmente, un mundo lleno de pecado. No es que Dios nos abandone cuando nosotros tenemos problemas. Es más bien que Él sigue teniendo el control y nos sigue atrayendo a Él. ¿No es eso hermoso? Y vamos a ver aquí en segundo lugar lo que nos dice la lección. En segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan a ser compasivos con los que sufren. Acá está, vamos a marcarlo acá. El salmo de lamento nos enseña a ser compasivos con los que sufren. ¿A qué más? Al expresar nuestra felicidad y gratitud a Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta a los más necesitados. Claro, puede ser que ahora la estamos pasando bien, pero ¿quién no conoce gente a nuestro alrededor que sufre terriblemente?
Orar estos salmos puede ayudarnos a no olvidar a quienes pasan por momentos difíciles. Los salmos deberían evocar en nosotros la compasión y el deseo de atender a los que sufren, como lo hizo Cristo. Qué hermoso. Así que estos salmos nos muestran cosas muy importantes y déjenme resumirlas en 2 puntos importantes. Número 1, primero, nos muestran la realidad en que nosotros vivimos en este mundo de pecado. Y la realidad de que mientras atravesemos el dolor y el sufrimiento, Dios está con nosotros. Nunca nos abandonará, Él nunca nos abandonará. Y número 2, en segundo lugar, aprendemos que los salmos nos enseñan a ser, ¿qué cosa? Compasivos. Nos enseñan a preocuparnos por los que sufren. Nos hacen un poco más tiernos con los demás que expresan justamente dolor, que están experimentando sufrimiento. Bueno, y el día viernes realmente podemos ver aquí un texto que nos habla de lo que describe Elena G. de White. Vamos a leerlo juntos. Elena G. de White describe los salmos penitentes de David como el lenguaje de su alma y las oraciones que ilustran la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Anima a los creyentes a memorizar textos de salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de ellos. Y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación y el miedo opresivo. También señala cuán a menudo, por medio de las palabras de una canción sagrada, brotan en el alma manantiales de penitencia y fe, de esperanza, de amor y gozo. En realidad, más de un canto es una oración, y lo escribió en el libro justamente La Educación. Así que la sierva del Señor también nos dice que los salmos son como un llamado. Así que cuando leas los salmos, hazlos personalizados a ti. Mientras lees los salmos, bebe de las bendiciones de Dios. Al leer los salmos, deja que tu corazón se eleve en alabanza, que se eleve en júbilo. Al leer los salmos, comprende que Dios es tu defensor. Dios es tu refugio, Dios es tu roca, Dios es tu fortaleza, Dios es tu pastor que puede esconderte bajo sus alas de protección. Vamos a terminar con una oración. Padre amado que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este día, porque en tu misericordia tú nos dejaste estos salmos para que sean realmente un encuentro contigo, para que podamos entender siempre que tú estarás a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a meditar en ti, a tenerlos siempre pendientes en nuestras mentes, a memorizarlos, a utilizarlos para alabarte, para adorarte, para reconocer que en los momentos difíciles, Señor, que pasemos en esta tierra, tú siempre has estado con tus hijos y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.